ha sido un debate intenso y, sobre todo, que han notado una gran preparación de todos los equipos y una gran labor por parte de los profesores. Pero hay que decidir entre dos y así lo ha hecho el jurado. Por tanto, pasan a la final el Colegio Santísima Trinidad de Plasencia y el Instituto de Enseñanza Secundaria de Gébora. Un aplauso para ellos. El tercer y cuarto puesto se dirá en la entrega de premios que va a tener lugar dentro de un... Por favor, equipos de Santísima Trinidad y Gébora y profesores. Gébora. Enhorabuena a los equipos. Vamos a proceder al sorteo para la elección del turno por orden alfabético, cara o cruz. Cara, repetimos. La cara es la que no tiene el número, la cruz la que tiene el número. Vale. Cara o cruz. Elige tú si quieres. Venga, cara. Cruz. Elige sobre. Gébora. Turno. En contra. Gébora. En contra. Santísima Trinidad. A favor. A favor. Los profesores tienen 5 minutos. Suerte. Mientras los profesores dan los últimos consejos, quiero presentar a los finalistas. Por el Colegio Santísima Trinidad, Marcos Manrique Crespo. ¿Se puede levantar, por favor? Gracias. Ignacio Ormaeche Carral. Íñigo Sánchez Rivero. Le ruego que se... Gracias. Jesús Sánchez Pérez. Gracias. Sergio Sánchez Robles. Gracias. Artur Schneider de la Torre. Gracias. Y Borja Vivas Sánchez. Muchas gracias al profesor José Ramón García Álvarez. Suerte. Y por el Instituto de Enseñanza Secundaria de Gébora, Marcos González Rodríguez, Montserrat Carol Hernández, Beatriz Núñez Carrasco, Carlos Arias Nolasco, Antonio Pereira Calderón, que no ha venido, pero ha trabajado con vosotros también, y Alicia Trejo Escudero. Y el profesor Francisco Javier Pecellín Sayago. Felicidades y vamos a comenzar el debate. La primera exposición a favor del Colegio Santísima Trinidad por tiempo de 3 minutos. Hoy en día, las redes sociales han trascendido en nuestro mundo como una nueva tecnología indispensable para vivir en sociedad. Muchas son las ventajas que ofrecen estas redes, desde compartir con nuestros contactos fotos o comentarios sobre nuestros actos más recientes hasta publicar música, pensamientos o adquirir información sobre cualquier materia. Pero, ¿se ve beneficiado el sector adolescente del uso de las redes sociales? La respuesta es sí, ya que en este universo virtual
ofrece una infinidad de posibilidades y bienes para los jóvenes de hoy en día. En primer lugar, los adolescentes necesitan estar relacionados entre sí el máximo tiempo posible, ya que están viviendo un periodo de sus vidas donde tiene que existir una progresiva madurez social, y las redes sociales son una poderosísima herramienta que les permite mantenerse intercomunicados en muchísimos aspectos, no solo chateando o hablando, a cualquier hora y en cualquier lugar. De esta forma, su socialización se torna mucho más efectiva y beneficiosa, al poder relacionarse más amplia y abiertamente en Internet. En segundo lugar, las redes pueden proporcionarles toda la información que necesiten sobre cualquier tema. Son un gran medio de comunicación que les sirve para preguntarse dudas sobre los estudios entre ellos, obtener información sobre noticias, aprender habilidades con tutoriales audiovisuales. En tercer lugar, son un medio donde se hace bastante eco a campañas humanitarias o sociales, con las que los adolescentes se conciencian y comprometen con lo que pasa en su mundo circundante. Dicho de otro modo, pueden servirles como útil para descubrir y entender el mundo en el que viven. Además, ellos pueden utilizarlas para aumentar su nivel cultural en muchos ámbitos, al compartir música, arte, conocimientos en general, para preguntarle a ese compañero o al propio profesor qué temas entraban en el próximo examen. En resumen, las posibilidades que ofrecen las redes a los adolescentes resultan casi infinitas, aunque en vano intente cristalizarlas, solo lo he mencionado anteriormente. Si bien sería necesario una evolución que mejorase el concepto y uso de las redes en nuestra sociedad. Es cierto que se les suelen asociar bastantes problemas al uso incorrecto o irresponsable de estas, y con razón. Sin embargo, estos problemas tienen una raíz común fácilmente solucionable: la educación. Todos los problemas que sufren los adolescentes, bien sea acoso, adicción u otros, pueden ser salvados con la simple educación de estos por parte de sus padres y sus profesores. Si la sociedad toma conciencia de lo positivo que pueden ser las redes sociales para los jóvenes y empieza a preocuparse porque estos hagan un uso responsable y correcto de estas plataformas virtuales para que obtengan de ellas el máximo beneficio posible, todos los problemas de los que ahora se acusan desaparecerían. Por otra parte, los adultos pueden cometer ciertas infracciones contra los adolescentes que se mueven por la red, y esto no es solucionable con la educación. Sin embargo, simplemente con una legislación que contemple y regule el uso que se hace del mundo virtual, también estos problemas se verían solucionados en su totalidad. Es decir, la solución no es prohibirlas, simplemente usarlas correctamente para sacar el máximo beneficio. Apostemos por ellas. Muy bien, muchas gracias. La exposición en contra por el Instituto de Enseñanza Secundaria de Gébora. Autoridades presentes en la sala, compañeros, profesores, jurados, vuelvo a estar aquí y soy Montse Carol, participo desde el Instituto de Gébora y a continuación voy a realizar mi exposición sobre las principales desventajas que, grosso modo, presentan las redes sociales en relación con los adolescentes. Lo primero, es cierto que los adolescentes vivimos inmersos en una sociedad altamente tecnológica y digitalizada. Todos sabemos que los finales del pasado siglo, inicios del presente, están marcados por una vorágine de nuevos sistemas de comunicación mundiales y globales. Dentro de esta gran revolución tecnológica se encuentran las redes sociales, como Twitter, Facebook o Twenty, por citar las más importantes. Hay que destacar que todas ellas han tenido una gran acogida y que actualmente se sigue trabajando en otras de distintos ámbitos. De hecho, todas estas redes sociales presentan numerosos problemas. La mayoría pueden estar relacionados con sus deficiencias intrínsecas, como es la política de privacidad, o con problemas externos, como es el caso del mal uso o la suplantación de identidad. En este tipo de cuestiones son muy importantes. Por ello, proliferan los estudios al respecto, tanto de organismos públicos como privados, como pueden ser universidades o colegios. Con todo esto, con el tiempo, se han ido creando nuevas palabras para definir los problemas que causan, nuevos anglicismos, como es el caso de sexting, ciberbullying, blue dating, sextorsión, phishing o grooming. Para corroborar todo lo que estoy diciendo, solo hay que remitirse a un hecho acontecido la semana pasada. Según la fuente, el periódico Hoy, el pasado 13 de mayo, era detenido un hombre de nacionalidad rumana por intercambiar fotos de menores de alto contenido sexual a cambio de recargas gratuitas al móvil. Hay que destacar que se trata de un caso de grooming, puesto que este adulto se hacía pasar por un menor para atraer a los jóvenes.
Es verdad que estos problemas, para solucionar estos problemas, contamos con numerosas páginas que nos ofrecen pautas y soluciones y que en los institutos, universidades y colegios se incide en ello, dando charlas, convenciones, pero de hecho existe un gran desconocimiento por parte de la población española. Por lo que no voy a obviar todas las ventajas que ofrecen, pero creo que para conseguir un buen uso hay que seguir insistiendo en 3 puntos que considero clave. 1. La información a través de campañas publicitarias para concienciar a la población que no sean solo dirigidas a los adolescentes. 2. El raciocinio que tengamos a la hora de utilizarlo. Y, para finalizar, la moderación y el sentido común al entender que las redes sociales pueden servirnos tanto para ocio como para obtener información, pero siempre respetando unos límites, cosa que actualmente muchos adolescentes no entendemos. Muy bien, muchas gracias. El primer turno de réplica, a favor, el Colegio Santísima Trinidad. En primer lugar, quería remitirte a lo que tú misma has dicho sobre la política de privacidad en las redes sociales y la suplantación de identidad y los peligros que pueda cometer, los peligros que pueda sufrir un adolescente que utilice las redes sociales. En cuanto a esto, remito a lo que acaba de decir mi compañero. Ya se están solucionando estos problemas, ya hay leyes, ya se está estableciendo una legislación que está restringiendo, está prohibiendo los delitos virtuales, como puede ser la suplantación de identidad. Esto hoy día ya es un delito. Suplantar la identidad de alguien virtualmente ya está penado. Y además, lo que habláis de la política de privacidad, ahora mismo, y podéis comprobarlo, Facebook, que es la red social por excelencia en todo el mundo, está pidiendo el DNI, el número de DNI de identificación en España, para, en caso de cometer o de delinquir o de incurrir en algún delito virtual, poder ser localizado muy fácilmente. Con lo cual esto demuestra que ya se está estableciendo un progreso sobre las redes sociales. Se está llenando ese vacío legal que cuando empezaron sí existía. En cuanto al caso del ciberbullying, bueno, el bullying ha existido siempre, sí. Tu compañero antes ha mencionado la promoción de diferentes movimientos o ideologías, pero ¿no crees que esto puede servir como puerto donde promocionar diferentes ideologías negativas, como por ejemplo es el neonazismo? Evidentemente se pueden promover todo tipo de cosas en las redes sociales, pero sí puedes pensar en promover ideologías como el neonazismo, que al fin y al cabo la gente tiene su propio criterio para defender o dejar de defender ese tipo de ideologías, pero también no solo son las ideologías políticas las que puede difundir, sino también campañas humanitarias o sociales, acabar con regímenes totalitarios en otros países gracias a las redes sociales, manifestaciones, sí. ¿No crees que los adolescentes, al estar en una edad complicada, son más ingenuos y por lo tanto influenciables por estas ideologías negativas? No, los adolescentes precisamente están en la edad de maduración personal, están en la edad de evolucionar su criterio. Es precisamente lo que tenemos que hacer. No hay que verlo como que son demasiado ingenuos como para utilizar un criterio propio. Tenemos que fomentar estas cosas para fomentar nuestra evolución de nuestro criterio. Es precisamente lo que hay que hacer, es que los adolescentes somos tontos, es lo que estáis defendiendo. No hay que dejarles usar las redes sociales, no tienen criterio propio. Esto no es así. Por lo que tenemos que apostar es porque los adolescentes utilicen las redes sociales precisamente para evolucionar su criterio. Dime. Nosotros no estamos insultando a los adolescentes, sino defendiéndolos de un peligro existente que hay en la realidad. ¿Y no crees que los adolescentes, al estar en una etapa de maduración personal, no pueden madurar a partir de una ideología que han sacado de una red social? No es necesaria una red social para difundir esas ideologías, están presentes en cualquier medio de comunicación. Y las ideologías nacen, se conciben y se difunden. No es necesario el Internet para ello. Y además, vosotros mismos habéis dicho lo mismo que nosotros estamos defendiendo, una educación de la población, sobre todo del sector adolescente, para que estén en edad de ser educados, precisamente para progresar en el tema que las redes sociales, porque las posibilidades que ofrecen, como ha dicho mi compañero, son infinitas. No solo promover campañas humanitarias y sociales o obtener información, es que las posibilidades son infinitas. No solo para eso, es que no es simplemente el tema de los problemas que hay. No pasáis por la mejora que esto puede traer a la sociedad actual. No se puede negar el derecho a expresarse, no se puede negar la entrada a una red social
solo por los peligros en los que un adolescente pueda caer, porque las posibilidades que ofrecen son muchísimas. Hay riesgo, es verdad, es cierto, hay riesgo, que ya se están paliando con leyes o con educación, cierto. Pero precisamente lo que hay que hacer es hacer que los adolescentes progresen y utilicen la red social como una herramienta positiva para ellos. Muy bien, muchas gracias. La primera réplica en contra, el Instituto de Enseñanza Secundaria de Gébora. Tiempo 4 minutos. Buenos días de nuevo a todos los presentes en la sala. Vuelvo a presentarme, me llamo Beatriz Núñez, vengo del Instituto de Gébora y comenzaré a hacer la primera réplica en base de las desventajas de las redes sociales para los adolescentes. En primer lugar, has hablado de leyes que evitan la suplantación de la identidad. También hay leyes que se hacen contra el robo, contra cualquier delito, y aún así esos delitos siguen existiendo. Me parece que aunque existan esas leyes, esta suplantación de identidad no se va a eliminar. Es probable que los que cojan, las personas que sepan que han cogido y están haciendo suplantación de identidad, tengan su castigo, pero no por ello va a dejar de existir, ni mucho menos. También has mencionado que evolucionamos como personas gracias a ellas y a ideas beneficiosas, ideologías beneficiosas y movimientos ideológicos que hay en ellas, pero si nosotros usamos constantemente las redes sociales, si nosotros lo que estamos viendo es una ideología negativa, nuestra personalidad aún no está desarrollada porque estamos en la pubertad. Y si estamos observando una ideología negativa, obviamente vamos a aceptarla. Es decir, nosotros vamos a difundir esa misma ideología negativa. ¿Sí? A ver, acabas de decir que estamos en desarrollo, efectivamente, y si vemos una ideología negativa es muy posible que la aceptemos y nos desarrollemos así. Pero también es un hecho que en las redes sociales también se difunden muchas ideologías positivas, muchos conceptos positivos, y no pueden influirnos esos conceptos positivos y desarrollarnos positivamente también. Claro que sí, existen ideologías de los dos tipos, pero el peligro está ahí. Es decir, estas ideologías que no son beneficiosas también están ahí y nos van a afectar de igual manera o incluso peor. Un ejemplo bastante claro que decía antes mi compañera Alicia Trejo era en el Twitter. Muchas veces podemos observar comentarios racistas, machistas, etcétera. ¿Sí? Pero como bien ha dicho mi compañero, así como existen ideologías que puede la sociedad considerar negativas, también existen ideologías positivas, y esos dos tipos de ideologías están al alcance de cualquiera. Si yo o cualquier adolescente ve una ideología negativa y al instante una ideología positiva, él tiene el criterio suficiente para contrastar las dos y decidir cuál quiere seguir. Bueno, como he dicho antes, no niego que no haya ideologías beneficiosas, pero esas negativas siguen estando ahí. En el Twitter un adolescente ve una ideología negativa y la va a seguir viendo porque yo la sigo viendo todos los días, están existentes y yo no veo que se borren, es decir, siguen ahí y vamos a seguir proclamándolas. ¿Sí? Es que entonces, ¿qué proponéis? ¿Que se prohíban las redes sociales para todos los adolescentes? No propongo la eliminación de las redes sociales en absoluto, pero me parece que se deberían difundir más campañas de prevención contra ellas, advirtiendo de sus peligros porque son numerosos: adicción, aislamiento, grooming, ciberbullying, sexting, spoofing, etcétera. Son muy usuales y son claramente visuales, es decir, existen, están ahí y nosotros somos víctimas de ellos porque somos adolescentes y aún no estamos completamente desarrollados. Estamos captando todo lo negativo que está de ellos y van a seguir existiendo. Están ahí y nosotros aún no sabemos diferenciarlas porque es así. También has aludido a la libertad de expresión y, como he dicho antes, también podemos acosar, chantajear, insultar a alguien a través de ellas. Y para finalizar me gustaría decir que es cierto, hay muchas ideologías beneficiosas en las redes sociales, pero no por ello quiere decir que nosotros vayamos a aceptarlas. Vamos a aceptar cualquier cosa que veamos porque somos fácilmente influenciables, como es la publicidad a través de los medios de comunicación. Somos adolescentes, somos irresponsables y vamos a aceptar lo que leamos y lo que veamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. La segunda réplica a favor por el Colegio Santísima Trinidad, por tiempo de 4 minutos.
Has mencionado que, a pesar de que, como yo he dicho, ya se está estableciendo una legislación que llena ese vacío legal que antes existía en las redes sociales, los delitos siguen existiendo, pero al fin y al cabo, el objetivo de una legislación, el objetivo de establecer unas leyes que condenen lo que se hace mal en la sociedad, no es erradicar los delitos. Ningún delito, ni virtual ni en la vida real, se ha llegado a erradicar completamente, evidentemente. Pero lo que por lo menos ya se ha hecho es imponer castigos, penas de cárcel, incluso multas de una cantidad bastante elevada a la gente que incurre en estos delitos, con lo cual ya sí que hay una legislación que, al menos, una persona que está incurriendo en un delito virtual sabe que si lo hace va a tener unas consecuencias jurídicas bastante graves. Y al menos ya no se encuentran con el campo llano, como tenían antes, que era de poder incurrir en un delito virtual sin que les pasara nada debido al vacío que existía, pero ahora ya se está mejorando en eso. En segundo lugar, has dicho que nuestra personalidad no está lo suficientemente desarrollada, incurriendo otra vez en que... Sí, perdón. Sobre lo que has dicho justo antes de la solución de los delitos en las redes sociales, ¿me podrías proporcionar algún tipo de porcentaje, fuente y fecha sobre eso para añadir consistencia a tu argumento? Sí, el dato que he puesto antes de Facebook, que ahora pide el número de identificación para sus usuarios que se registran, y no solo los usuarios que se registran, evidentemente, sino para actualizar los perfiles de los que ya están registrados, lo puedes encontrar en cualquier periódico del anterior mes, pero bueno, este artículo al menos es del País. También habéis dicho que los adolescentes, que nuestra personalidad no está desarrollada y que no somos lo suficientemente críticos con el mundo como para elegir qué ideología queremos seguir, y incurriendo otra vez en que decís que solo seguís en que hay ideologías negativas, y evidentemente están ahí, y gracias a la libertad de expresión van a seguir estando, pero eso no quiere decir que la gente las tenga que seguir, porque es verdad, vale, ahora hay gente que defiende el racismo o el machismo, pero quiero decir, ningún adolescente de 15 años, porque vea en Twitter una frase que el machismo está bien, no solo por una frase así, sin argumentar, va a creerse esa ideología de que el machismo es correcto. Sí. Las soluciones que proporcionan las desventajas de las redes sociales, las que estás diciendo, la gran mayoría se basan en el propio autocontrol. Pero ¿qué hacer con las que no se basan en las de nuestro propio pie, sino en el agente externo de terceras personas? Perdona, pero no entiendo muy bien lo que me quieres decir. Muchas de las soluciones que proporcionan las desventajas de las redes sociales se basan en el propio autocontrol y la sensatez de los adolescentes. Pero ¿qué hacer con las desventajas que proporciona el factor de personas ajenas a nosotros? Vuelvo a repetir que evidentemente no sería autocontrol el término correcto. Yo defiendo el que los adolescentes están en una edad para empezar a usar su criterio propio, para criticar las ideologías o las frases que pueden ver en cualquier red social, que no todas son negativas. Y además la sociedad occidental, desde que una persona nace, ya la influye en valores positivos, desde la más tierna infancia. Con lo cual, yo creo que ahora mismo muy poca gente normal, una persona educada en la sociedad occidental, va a caer en una ideología de machista o racista solo porque vea una frase en Twitter de que el machismo es correcto. Y en tercer lugar, habéis dicho que las redes sociales no tienen efectos positivos ahora mismo, y eso es mentira. Hay muchas posibilidades. Las ventajas de las redes sociales son infinitas: el reencuentro con conocidos, favorecer contactos afectivos nuevos, compartir momentos con las personas cercanas a nuestras vidas, incluso nos mantiene actualizados acerca de temas de interés general. O sea que las posibilidades de las redes son infinitas, y no creo que cerrarlas a los adolescentes sea una propuesta muy progresista, más bien al contrario. Gracias. La segunda réplica en contra, por tiempo de 4 minutos, el Instituto de Enseñanza Secundaria de Gébora. Buenos días a todos los presentes, soy Leicia Trejo, vengo del Instituto de Gébora y voy a hacer la segunda réplica en contra de las redes sociales. En primer lugar, ha vuelto a hablar de las leyes, y es cierto que se están poniendo leyes para que así personas que cometan delitos como puede ser el grooming pues tengan consecuencias. El problema es que existen estas leyes, pero
pero las personas que hacen esto aún así lo siguen haciendo, con lo cual es cierto que tendrán consecuencias una vez que lo hayan hecho, pero si lo siguen haciendo no nos sirven de nada, porque el daño ya está hecho. Es verdad que es cierto que tenemos criterios a la hora de elegir y que podemos ver tanto ideologías buenas como ideologías malas. El problema es que nos dejamos influenciar y a la hora de elegir no siempre elegimos la mala. Entonces, el que en las redes sociales existan ideologías malas es un gran problema porque nosotros no elegimos bien. Entonces, creo que deberíamos intentar que estas ideologías desaparecieran de las redes sociales. Dime. Has dicho al principio de tu réplica que estos delitos siguen existiendo y te vuelvo a repetir que evidentemente los delitos siguen existiendo, sí, pero eso ya no es problema de una red social. Delitos existen en la vida real y en el mundo virtual. Y sí, hay una legislación y sí, es cierto, los delitos están ahí y siguen existiendo, vale, pero eso ya no es un problema de las redes sociales. Las redes sociales ya han dejado de facilitar estos delitos virtuales. Antes sí, porque antes había un vacío legal bastante grande, pero ahora que se ha llenado, incurrir en un delito en una red social es lo mismo que en la vida real, es lo mismo. Es cierto que ese problema ya no es de la red social, pero es que en ningún momento hemos dicho que lo sea. El problema es que los adolescentes no somos conscientes de los problemas que lleva el mal uso de las redes sociales y con lo cual no lo utilizamos bien. En ningún momento le hemos echado las culpas a las redes sociales. Bien. Tú has dicho que el criterio de elegir nos dejamos influenciar por lo negativo, pero es que si todos nos dejásemos influenciar por lo negativo, esto sería un caos. Es decir, que no es así, que hay también influencias positivas que consiguen, digamos, contrarrestar las negativas. He dicho que nos dejamos influenciar. Es cierto que a veces también nos dejamos influenciar por las ideas buenas, pero no siempre es así y muchos de nosotros nos dejamos influenciar por las ideas malas y a la hora de elegir no elegimos bien. Como iba diciendo, el problema no es de las redes sociales, es de nosotros, de los adolescentes, que no somos conscientes de las consecuencias que puede traer el mal uso de las redes sociales. Y como recoge un informe realizado por el Ministerio de Educación, llamado Los adolescentes y las redes sociales, realizaron una encuesta a adolescentes de un instituto de Buenos Aires y el 95% de estos decían que creían que no existía ningún riesgo en Internet. Y el 90% de estos decían que si, en el caso de que existiesen, ellos eran inmunes a estos riesgos, con lo cual creo que el problema de las redes sociales es que nosotros no somos conscientes de los problemas que conlleva y hacemos un mal uso de estas. También has hablado de los padres y de que nos educan de pequeños, y es cierto de que los padres siempre están encima nuestro e intentan enseñarnos cómo debemos utilizar las redes sociales. El problema es que no todos los padres se interesan de la misma manera y hay algunos que no ponen ningún impedimento en que sus hijos utilicen estas redes sociales. Y como recoge el mismo informe, el 90% de estos alumnos dicen que no tienen ninguna regla de uso en casa. Entonces creo que es cierto que muchos de los padres están encima nuestro, pero no todos. Y también es cierto, aunque estén encima nuestro, si los padres no saben que utilizamos las redes sociales o incluso a veces ellos intentan darnos ayuda, pero desgraciadamente en su tiempo ellos no tenían ordenadores y no saben cómo funciona una red social, con lo cual no pueden ayudarnos. Muy bien, muchas gracias. Para terminar el debate, la primera conclusión, en turno en contra, por tiempo de 3 minutos, el Instituto de Enseñanza Secundaria de Gébora. Buenos días a todos los integrantes de la sala otra vez. Me presento. Soy Marco González del Instituto de Gébora y voy a hacer la conclusión sobre las desventajas de las redes sociales y su relación con los adolescentes. Me gustaría empezar destacando que una de las gran ventajas de las redes sociales es la rapidez, pero yo opino que la rapidez puede volverse un arma de doble filo porque así como podemos subir a una red social cualquier tipo de contenido, siempre dentro de lo legal, como por ejemplo una foto nuestra, no tenemos la certeza de que cualquier persona pueda entrar en nuestro perfil y usarla en nuestra contra, provocándonos grandes fastidios y suponiendo un gran problema y una desventaja de las redes sociales. Esto imposibilita nos imposibilita poder recuperar este tipo de información
y una vez que subimos algo a la red es irrecuperable, por lo que si subimos algo indebido podemos haber cometido un gran error. Me gustaría también destacar que en las redes sociales el anonimato se usa como un escudo, de forma que las personas que cometen ciberdelitos lo usan como un escudo, como he dicho, para salir impunes de este delito que están realizando. Ejemplo de esto es el ciberbullying, que es el acoso a través de redes sociales, y un dato que refuerza mi argumento es el de la asociación de usuarios llamada Facua, que reveló que en 2012 al menos el 15% de los jóvenes encuestados, usuarios de redes sociales, había afirmado ser víctima de ciberbullying, lo que supone un hecho bastante triste y pobre, ya que el porcentaje es muy a tener en cuenta. Hay bastantes adolescentes que han sido víctimas y esto ha podido afectarles y haber sido evocados ellos mismos al propio aislamiento, generando entre ellos y la sociedad externa una especie de coraza que les impide relacionarse por puro pánico a la persona que ha realizado ciberbullying contra ellos o simplemente por la timidez que les ha generado esto. Otra gran desventaja de las redes sociales es el sexting, que es la difusión de vídeos de contenido sexual explícito a través de dispositivos móviles o redes sociales, y un caso bastante famoso fue el de la chica mexicana Felicia García, que en 2012 terminó suicidándose debido a la difusión de un vídeo en el que salía manteniendo relaciones con un chico de su instituto. Su círculo social de amigos empezó a meterse con ella y a hundirla cada vez más en la miseria hasta que se rindió un día y terminó con este terrible desenlace. Me gustaría concluir con que bastante de la información que nosotros los adolescentes consultamos para hacer trabajo en las redes sociales no es veraz, lo cual puede darse en que hagamos un trabajo incorrecto y podamos suspender algún tipo de asignatura dándose fracaso escolar. Por ejemplo, yo sin ir más lejos consulto información en Twitter y he de contrastarla para poder hacer un trabajo digno y una buena realización del mismo. Muchas gracias. Cierra el debate el Colegio Santísima Trinidad. Bueno, como bien se ha dicho en esta media hora, las redes sociales son una herramienta virtual tan poderosa como necesaria hoy en día. Cierto es que pueden llegar a ofrecer, además de una infinidad de posibilidades, conllevan también una serie de problemas que vemos diariamente en los medios de comunicación. Sin embargo, esto no quiere decir que las redes no entrañen beneficios para los jóvenes y ni mucho menos que no estén preparados para usarlas. En cuanto a la propuesta de que las redes queden vedadas o limitadas al uso adolescente, yo propongo también entonces que debido a la gran cantidad de accidentes de tráfico que ocurren cada día, y eso que para conducir un automóvil sí que hay un control previo de actitudes para hacerlo, quitemos todas las carreteras y autovías en el mundo, volvamos a los caminos de tierra y desplacémonos a mulos a menos de 10 kilómetros por hora. Es seguro que de esta forma nunca más habría accidentes de tráfico. Se está proponiendo esto, una vuelta a 100 años atrás. Se está negando el derecho al progreso. Es un planteamiento bastante retrógrado, ciertamente. Es posible que sea cuanto menos necesario que los adolescentes aprendan y entiendan de verdad cómo funcionan y cómo deben ser usadas las redes sociales, con el fin de mitigar los problemas y desventajas y de modo que contribuyan en mayor medida a enseñar y a madurar socialmente a los jóvenes. Son muchos los valores y enseñanzas que un adolescente puede recibir de una red social, por lo que es importante para que los jóvenes crezcan como personas que aprendan a manejarlas en su máximo beneficio. Son algo por cuyo potencial merece la pena apostar. Con ellas se empieza a entender cómo funciona la sociedad adulta y cómo defenderse en este ámbito. Y este aprendizaje puede verse muy beneficiado gracias al uso de los jóvenes. También son capaces de intercambiar información entre ellos rápidamente, crear nuevos lazos de amistad con otras personas y hablar con sus amigos en línea. Todo esto, aunque en un principio pueda parecer lo contrario, ayuda y mejora mucho la capacidad social de los adolescentes para relacionarse entre sí. Además de mantener en continuo y beneficioso crecimiento estas capacidades, son también una herramienta muy útil a la hora de transmitir información. Con unos pocos clics pueden mantenerse informados de todo lo que pasa en el mundo que les rodea. Es cierto y debe ser reconocido que no siempre se hace un uso del todo correcto. Sin embargo, esto no quiere decir que no estén preparados.
Completamente al contrario, tienen la edad idónea para utilizarlas. No se puede ver como una herramienta cualquiera que pone en contacto a la gente. No hay que plantearse la cuestión de si los jóvenes o no están preparados para ello. En realidad, en lugar de negárselas y con ellas negarles este aprendizaje que no pueden obtener de otra forma tan efectiva, se debe intentar que exploten el potencial al máximo que tienen estas redes para aportarles confianza en ellos mismos ante la sociedad y madurez personal frente a ella. Muy bien, muchas gracias. El debate ha concluido. Un aplauso para los dos. Felicitar a los dos equipos de todo corazón, felicitar también a los otros semifinalistas, invitarles a pasar ya al Salón de Pasos Perdidos. Le ruego al jurado que permanezca aquí y bueno, y ahora pues se entregarán los premios. Muchas gracias y felicidades a todos.